para explicar el alcance de esta presentación, lo que hemos querido es mencionar como el esfuerzo que hemos hecho en todos los temas, el componente de infraestructura. O sea, en transporte público hay mucho que hablar, ustedes lo mencionan, en la promoción del transporte público colectivo, que es lo más seguro y es lo que en toda guía de seguridad vial se pone de número 1, porque en la medida en que tengamos más gente en transporte público colectivo, lo bajamos de otros modos de transporte que son más inseguros y logramos seguridad. Sin embargo, quisimos destacar algunos aspectos que son importantes de la infraestructura en la planeación de sistemas de transporte público colectivo. Y nos vamos a enfocar mucho en los grandes, que son los que ameritan obras de infraestructura importantes en las cuales uno pueda, digamos, aprovechar para introducir temas de seguridad vial y a la vez asegurarnos de que sean seguros. Como abrebocas, les presento acá un metro de la región. Yo tuve la oportunidad de visitar el día antes de su inauguración y es un metro que cuando nos lo estaban presentando era la última tecnología en cuanto a material rodante, en cuanto a estaciones, en cuanto a sistemas de telecomunicaciones. O sea, todo lo que es la tecnología para el metro, para el funcionamiento como el metro, última tecnología. Sin embargo, empiezo yo a caminar en las zonas aledañas y empiezo a encontrarme este tipo de cosas. Esto era un día antes de la inauguración. Como ustedes pueden observar, aquí es una parte elevada del metro. Nada de nivel de vía estaba terminado. Esto es una vía importante que tiene flujo importante de transporte, incluso de carga. Estaban las pilas descubiertas, o sea que hay un riesgo inmenso para los vehículos. Los cruces peatonales no estaban bien señalizados, ningún semáforo peatonal a nivel. Aquí observamos más o menos lo mismo. Aquí lo mismo, no hay aceras, no hay, es decir, lo que se ve, lo que yo vi fue el gran contraste entre la última tecnología en el sistema metro, en todo lo que es, digamos, de la puerta del metro hacia adentro, pero ese mismo esfuerzo no estaba hecho en la parte de afuera, o sea, en cómo los usuarios acceden al sistema. Entonces, es parte de lo que queremos destacar en esta charla, es destacar primero los beneficios del transporte público colectivo, que todos lo tenemos claro, pero también mirar las medidas de infraestructura que los hacen seguros. Y además, destacar la oportunidad de una obra de este estilo para mejorar sitios críticos que existen hoy en las zonas aledañas a la obra que se va a hacer. Y en cuanto al contenido, pues el primero tipo de riesgos, infraestructura de transporte público colectivo. En segundo lugar, cómo hacer el transporte público colectivo seguro para todos los usuarios y finalmente unas conclusiones. Empecemos con el tipo de beneficios que trae el transporte público colectivo. Aquí tenemos unos datos de un estudio que hizo Embark en 2015, teniendo en cuenta varios de los BRTs o sistemas de transporte público en carril exclusivo de bus, en el cual hay varios de las ciudades que están acá. Ahí estaba Guadalajara, Ciudad de México, Curitiba, Belo Horizonte. Y entonces, ¿qué se analizó? O sea, se analizaron esto que vemos en el centro, es los beneficios del proyecto como tal. Y dentro de los beneficios del proyecto está que el 16% se deben a seguridad. O sea, lo que yo les planteaba un poco la semana pasada, de que dentro de, cuando se hace la evaluación económica de un proyecto vial, debemos incluir el tema de la seguridad vial dentro de los beneficios. Aquí lo hicieron y dio que un 16% era eso. Están los tradicionales de reducción de tiempos de viaje con un 46 y costos de operación en un 33. Pero se ha cuantificado esto en un estudio que se hizo que fue bastante completo. Adentrándonos un poquito más, miremos quiénes son el tipo de víctimas que hay en las zonas aledañas a los sistemas de transporte público colectivo, y vemos que el 54% son peatones, 23% usuarios de carro, 10% motociclistas, 5% ciclistas y 8% otros en la muestra que se tomó.
y cómo se dieron esas modificaciones, porque, las modificaciones que hablaban en la diapositiva anterior de reducción de víctimas, de este tipo de víctimas, se da por el tipo de obras que se hicieron, digamos, en los BRTs de América Latina estudiados, los cambios que se dieron un 47% en reducción de muertes, 41% en lesiones, un 33% en choques. En cuanto a las vías arteriales e India, ese estudio comparado un poco con India, aquí se incrementa más. La reducción de muertos fue un 52%, en lesiones fue un poquito inferior y en choques muy similar. Y otra evaluación que se hizo fue en autobuses con prioridad en Australia, donde la reducción de choques fue del 17%, muy inferior a las que hemos visto en América Latina. Miremos, digamos, grandes riesgos que se ven en el transporte público colectivo. El tema de intersecciones es clave. Aquí vemos una intersección de un sistema BRT, aquí está la estación central. Vemos la falta de señalización, semáforos, no hay ni peatonales, no sé si aquí hay vehiculares, creo que no hay señalización horizontal. O sea, este es un sitio muy riesgoso. Hay otro tema que se encuentra mucho, es el colocar paraderos de bus, paradas de bus, antecitos del cruce peatonal. Eso es supremamente peligroso porque el bus le quita la visibilidad al peatón. Entonces es preferible ponerlo después. Entonces es de los aspectos que vemos frecuentemente. Los pasos en mitad de cuadra para los sistemas BRT. Aquí vemos claramente un sistema donde aquí está la estación y el usuario no tiene cómo llegar de manera segura. No hay en esta zona un semáforo peatonal, no hay una cebra protegida, no hay nada para que el usuario pueda llegar. Esta una foto que tomé hace 2 días en un sistema BRT en Colombia. Aquí es la estación central y yo simplemente quería cruzar de un lado a otro de la vía. Y aquí se observan muchos errores. Por aquí viene el cruce peatonal, sin embargo la cebra está acá con un desfase. Este es el carril solo bus, aquí está el carril mixto. El semáforo no funcionaba y casi no cruzo. O sea, quiero mostrar cosas que a veces se subestima lo que es parte de la infraestructura para el usuario. Normalmente en estos grandes sistemas se enfocan en el funcionamiento del sistema como tal y a veces esto queda en segundo plano y ahí es donde ocurren los siniestros. Paraderos, ubicarlos bien. Aquí vemos en que aparentemente se ve muy bien, está el paradero aquí en la vía y pasa la ciclovía, pero no hay ningún tipo de señalización para el ciclista con respecto a que aquí va a haber un cruce peatonal de quien va a tomar el sistema de transporte público. Entonces, son cosas que hay que revisar. Y esto también se da en la zona rural. En la zona rural también necesitamos proveer para zonas de parada de bus que sean seguras para todos los usuarios y que permitan no solo el acceso al bus, sino el cruce. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que se está terminando, es financiado por el Banco Mundial, que se refiere al metro de Quito. Se está haciendo una auditoría de seguridad vial para las zonas aledañas a las 15 estaciones. Esta es la primera línea del corredor del metro de Quito y se están haciendo auditorías de seguridad vial en los 500 metros alrededor de cada una de las estaciones. Precisamente para identificar cómo está eso, cómo están los accesos de los usuarios al sistema metro, cómo están hoy en día, qué acciones habría que hacer para mejorar antes de la entrada en funcionamiento del metro. Esto se está haciendo con la firma Fred Engineering, con la cual está desarrollando este trabajo. Y miremos un poco el tipo de análisis que se están haciendo, que lo queremos exponer para que vean y miren cómo se puede utilizar para otros sistemas de transporte público que ustedes estén dando. Lo primero es el análisis territorial. Entonces, en los 500 metros alrededor de la estación se identifican todo tipo de actividades, puntos de interés, parques, en este caso un parque, escuelas pequeñas y grandes, universidades,
centros de salud, centros comerciales, centros que atraigan público importante. Entonces se identifica eso. Se identifica la red viaria en esa zona, tanto la red arterial de calles, como ciclorrutas sí hay. En este caso hay un parque lineal, entonces se detalla, para tener claridad de cuál es esa red. Después se confronta con el sistema de transporte público. Aquí están todas las líneas de transporte público colectivo que hoy funcionan en el entorno estación en particular que se está analizando. Miramos también cómo es el tema de la población en la zona aledaña para ver dónde hay mayor densidad de población y por lo tanto va a haber mayor volumen de pasajeros. Se analiza eso. Se analiza algo que es bien importante y quiero destacarlo porque es parte de lo que es bueno incluir en este tipo de proyectos, y es el análisis de los sitios críticos. Aquí está el análisis para esta estación, donde se identificaron cuáles eran los puntos críticos o las zonas calientes, o como se quiera llamar, donde hay concentración de accidentes. Se analizó el por qué es lo que ocurre en estas zonas. Se identificaron 3 básicamente dentro de la zona, unos muy cercanos, pero ya fuera de los 500 metros. Y con toda esa información se analizaron lo que serían las rutas prioritarias, o sea, de dónde a dónde hay el mayor flujo, se espera el mayor flujo de usuarios del metro. Digamos, estas son las líneas por donde vendrían los usuarios del metro, para finalmente identificar estas que son las rutas que se estima que son las más importantes, las que van a tener mayor volumen por tipo de usuario. Está el negro, que es el peatón, el verde, que sería el ciclista, que hay una ciclorruta. Lo que está en azul serían rutas escolares, donde se mira con un poquito más de detalle. Y en esas rutas, ¿qué se miró? Se miró el tema de las aceras, cómo están, cuál es el ancho, en qué estado están las aceras, cómo son los pasos peatonales, dónde hay paradas de bus, cómo están esas paradas de bus, las actuales. Barreras arquitectónicas, qué barreras arquitectónicas se encuentran en esos caminos, en esas rutas prioritarias, cuáles son los límites de velocidad, ciclorrutas, y qué se ha encontrado, digamos, como para un ejemplo de algo que yo sé que ocurre en muchas de nuestras ciudades en América Latina. Lo primero, obstáculos en aceras, lo que no permiten el flujo adecuado de los peatones y a veces hacen que tenga que salir a la vía. Falta de semáforos en pasos de peatones y de bicis, o sea, en zonas donde la ciclorruta cruza, no hay semáforos para las bicicletas. Semáforos en intersecciones sin la fase de peatones. Esto es uno de los temas que se ven más recurrentes. Pasos de peatones junto a líneas de parada. Falta de rampas peatonales, el tema de transporte para discapacitados que hay que incluirlo. Rampas no alineadas con el paso peatonal, como la foto que tomé, que les mostré hace un rato. Falta de pavimento podotáctil para las personas con discapacidad visual, y escasa iluminación. Y finalmente se llega a una identificación de cuáles son esos riesgos y las soluciones. Entremos un poquito entonces a mirar cómo diseñar para que sea seguro. Entonces, siguiendo con metros, el primer metro que les mostré era de Panamá. Esa primer línea no tuvo auditoría, sin embargo, cuando se empezó a identificar lo que estaba ocurriendo, se tomaron las medidas, y ya para la segunda y tercera línea se creó un grupo dentro del metro de Panamá para gestionar todo el tema de auditorías de seguridad vial, y que las demás líneas eso estuviera identificado con anterioridad. En Quito, pues les acabo de presentar lo que se está haciendo, y básicamente un poco la idea, o sea, última tecnología en túneles, viaductos, material rodante, pero ojo, tenemos que analizar las rutas de acceso de los usuarios al sistema de transporte. Y a la vez, aprovechar este tipo de obras para mejorar la seguridad vial que existe hoy en día. Entonces, en cuanto a buenas prácticas en términos generales para temas de buses urbanos, ya un poquito bajándonos del metro a otro tipo de transporte, sería el tema de gestión de velocidad en el corredor, fundamental. La seguridad de las intersecciones es
de los temas más críticos. Estaciones seguras para todos, o sea, que podamos tener el acceso a las estaciones y que tengan seguridad para todos los usuarios. Cruces suficientes y seguros de la vía. No contraflujos, ahorita vamos a ver unas evaluaciones que se han hecho donde se estima, se ha evaluado que los sistemas de buses en contraflujo tienen un incremento de lesionados muy grandes, entonces no se sugiere contraflujo. Y el tema de auditorías de seguridad vial. Este es parte del estudio que hizo Embark en el 2015 de análisis de los BRTs, y lo presento porque parte de lo que dicen es, mire, ese 16% de reducción, digamos, de beneficios por temas de seguridad vial se da en parte por las medidas que se toman de infraestructura dentro de la construcción del sistema. Entonces, hablan de evitar los cruces izquierdos en las grandes avenidas, el quitar carriles de transporte de tráfico mixto, tener una mediana bien definida, bien diseñada, recortar los cruces peatonales. Y aquí vemos en esta gráfica un poco un resumen de las medidas que se evaluaron y sobre todo aquí, cuál fue el efecto en reducción de siniestros. Convertir una intersección de 4 sentidos en 2 en forma de T reduce un 66% los siniestros severos y los de todo tipo 57%. Remover un carril tiene un 15% de disminución de siniestros severos y 12% en choques de vehiculares. Acortar los cruces peatonales, o sea, la distancia entre cruces, no, en el cruce peatonal, o sea, el tramo que tiene que cruzar el peatón, tiene un 2% en reducción de muertes y 6% en atropellos. Eliminar giros izquierdos, un 22% en lesiones en muertes y 26% en choques de vehículos. Introducir la mediana central. Tenemos una reducción, este es de los más altos, una reducción del 35% en los que son siniestros severos y choques entre vehículos, un 43%, es bastante alto. Reducir la distancia entre semáforos, o sea, que haya más posibilidad de cruces protegidos, semaforizados para los peatones entre estaciones. Tiene un efecto de un 3% de reducción por cada 10 metros, es lo que se estimó. Y aquí estaba lo que les mencionaba de cómo se incrementa los siniestros cuando se introducen sistemas de buses en contraflujo. Intersecciones, hay muchos temas de cómo manejar las intersecciones para que sean más seguros. Ya hablamos de que cada carril adicional que tenga una intersección tiene más conflictos. Aquí lo vemos. Cada acceso adicional se incrementa los siniestros un 78, un 65%. Las isletas centrales y anchas es algo fundamental para los peatones. Reducir la longitud del cruce peatonal, eliminar giros, mejora de seguridad, ampliar el andén, en fin. Y aquí vemos más de este tipo de reducciones para específicamente las intersecciones. Cuando la longitud del cruce peatonal se agranda, aquí tenemos estos beneficios. Cruces a media cuadra, esto es de los temas que se ha identificado que son bien importantes, y es reducir la distancia entre estaciones. Cuando hay tramos muy largos entre estaciones sin posibilidad de cruce, normalmente se va a tener cruce indebido. Entonces lo mejor es proveer cruces a media cuadra, lo que hace que los usuarios estén mucho más seguros. Y quería destacar esto, los paraderos de buses en general deben tener un diseño equitativo, así lo mencionó en la guía de NACTO para sistemas de transporte público, habla del diseño equitativo, refiriéndose al tema de discapacitados, básicamente. Tiene que ser equitativo para todos los usuarios. Evaluemos las trayectorias de movilización de los pasajeros, lo he venido mencionando desde el principio, es cómo llegan los pasajeros a las estaciones. Y hay otro aspecto que destaca NACTO que a mí me gusta mencionarlos, que los corredores, digamos, las vías donde hay un sistema de transporte público colectivo se van generando como zonas vivas, son zonas donde hay mucho peatón, donde hay mucha actividad, y eso hay que tenerlo en cuenta y potenciarlo.
Otro aspecto que queríamos destacar es la necesidad de diseño de infraestructura para bicicletas en los sistemas de transporte público. Sabemos y queremos promover el uso de la bicicleta y sabemos que es un alimentador de los sistemas de transporte público bien importante. Entonces, es importante prever la infraestructura ciclística con el intercambio con las estaciones del sistema público colectivo e infraestructura para las estaciones. Aquí hay un tema especial que quería destacar y es con respecto al tema de los requerimientos para mujeres. Es un tema que se viene trabajando hace unos años en América Latina de identificar cuáles son los patrones de movilidad de las mujeres y requerimientos especiales que tienen. Y la verdad es que hay muchas cosas que antes no sabíamos y que son bien importantes. Primero, los patrones de viaje de las mujeres son distintos. La mujer usa más transporte público colectivo que el hombre en general. Y aquí estoy hablando de estadísticas que se han tomado en diferentes ciudades de América Latina. Hacen más número de viajes, o sea, pero más cortos y con más paradas. Hacen muchas actividades, ir a recoger el niño, ir a comprar algo al médico, etc. Por la actividad de la mujer hay más viajes y más cortos. Hay viajes, muchos más viajes en hora no pico. Y en zonas rurales también hay muchos viajes frecuentes y a veces muy largos que hacen las mujeres. Entonces hay un patrón diferente y eso influye en la infraestructura. Los callejones y aceras deben ser bien mantenidos e iluminados para todos los usuarios, pero en especial para las mujeres. Un callejón oscuro es una zona riesgo de seguridad personal para las mujeres, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Cruces peatonales seguros, ciclovías y sistemas de transporte público de bicicletas, las mujeres los usan mucho más. Evitar zonas oscuras inseguras en general. Y algo sobre paraderos a nivel rural. De esto también se habla poco y en las carreteras no siempre se incluye, pero es bien importante que diseñemos en las zonas rurales, donde haya una influencia importante de pasajeros, una buena localización de paraderos, que sea un fácil acceso, que los usuarios puedan llegar, cruzar de manera segura, que haya una zona de espera donde puedan estar de manera segura, cruzar, que sea un sitio visible tanto de día como de noche, que no tenga obstáculos que disminuyan la visibilidad. Y bueno, concluyendo un poco, el transporte público colectivo es muy seguro, recomendado, todos lo sabemos, pero debemos, al diseñarlo, tener en cuenta los riesgos de los usuarios. La implementación de un sistema de transporte público colectivo es una oportunidad para resolver deficiencias y riesgos de la infraestructura existente sin necesariamente invertir mucho. Los usuarios peatones y su acceso al sistema de transporte público colectivo son los puntos más críticos, ya vemos que son el 50% de quienes fallecen. Y el diseño de transporte público debe prever que las rutas y los accesos sean seguros. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes.